nuestra salud. Y gente hermosa, nosotros seguimos con más aquí en su revista informativa Nuestra Gente. Hoy con un tema muy importante y muy interesante. En el caso hablaremos de la proliferación que se da en las escuelas y cómo poder evitarlo. Y juntamente vamos a estar metiendo temas en cuanto a los niños, que me parece a mí de mucho interés. Y pues ya le doy la bienvenida a mi invitada especial, mi amigaza Belkis Elizabeth de Rodríguez, no Álvarez, de Rodríguez. ¿Quién estará ampliando mucho más de este tema? Bienvenida. Gracias, Brian. Muchas gracias por la invitación. Siempre este gustado programa y muy contentos de estar compartiendo con todos los televidentes de BTV sobre este tema, como se lo he dicho, es muy importante, especialmente en estos momentos, ¿verdad?, donde hay cambios climáticos y nuestros niños son los más afectados. Así es, desde ya pues le hago la invitación para que usted pueda enviar sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp 3182-4375 y asimismo, si usted prefiere hacer la llamada telefónica, pues los teléfonos de estudio estarán apareciendo en el cintillo en la parte inferior de su televisor para que pueda llamarnos. La sugerencia es que le baje volumen primero a su televisor para que pueda pues haber una conversación mucho más fluida. En cuanto al tema, pues ya de una sola vez. De repente, como padres de familia, nosotros nos preocupamos, como usted lo mencionaba ahorita, acerca de los diferentes cambios que se están brindando en cuanto al clima. Ahora, en la casa es muy fácil el poder evitar o poder tener un control. ¿Por qué? Porque usted sabe quién está enfermo, quién no está enfermo y conoce cada área de cada persona o cada espacio donde duerme, su toalla, su plato y todo lo demás, etcétera. Mientras que en la escuela es un poquito más complicado, porque hablamos que promedio en una escuela habrán de 25 hasta 30 alumnos en un solo salón encerrado, escupiendo, tosiendo, estornudando. Entonces, la cantidad de virus que se pueden dar en el ambiente es más complicado. Entonces, ¿cómo podemos evitar definitivamente la proliferación de alguna epidemia o de algún virus en cuanto al tema de cambio climático en los salones de clases? Bien, Brian, primero que todo centro educativo debe tener un plan de contingencias en cuanto a la prevención de la proliferación de enfermedades. Todos los entes que forman parte del sistema educativo, padres, docentes, directivos, alumnos, deben formar parte de planes estratégicos, como por ejemplo dentro de las escuelas debe apartarse un tiempo para informar al personal docente, a los del aseo, a todos los de la administración de la intendencia sobre X o Y enfermedad que esté dándose en este momento. Cada medida preventiva es diferente dependiendo de la enfermedad de la que estemos hablando. Algunas son iguales, como por ejemplo el lavado de manos, es igual en casi todas las enfermedades. Pero número uno, tener un plan de contingencias. ¿Qué vamos a hacer si viene un brote de influenza, si viene un brote de ¿cómo se llama la enfermedad de los ojos? Conjuntivitis, que ahorita está muy de moda. Sí. Hace poco hizo la Secretaría de Salud un anuncio sobre parotiditis. Entonces, ¿qué hacer? Primero, el plan de contingencias, luego aprovechar un espacio para dar unas charlas, podemos invitar médicos, primero, o especialistas para que informen a nuestro personal docente. Y luego de esto, nosotros le llamamos, me gustaba lo que usted decía, dentro de la casa es sencillo, ¿verdad? Saber quién está contaminado, lo alejamos y alejamos todo lo que tiene que ver con él. Pero en la escuela, ¿qué hacemos? Lo primero es hacer un filtro, le llamamos nosotros, filtro escolar. ¿Quiénes son el filtro escolar? Son los docentes encargados en la entrada de verificar cuáles de nuestros alumnos vienen con algún cuadro asintomático. ¿Y qué hacemos cuando vemos los síntomas de X o Y enfermedad? Lo apartamos, lo aislamos, llamamos a sus padres de familia para que puedan venir por él, porque dentro de los salones de clase es mucho más sencillo una contaminación, porque la saliva, por ejemplo, el aire es una de las vías de mayor proliferación de enfermedades. Así es, tener mucho cuidado. Y en el caso, pues, difícil evitar que se pueda expandir o en el caso de desarrollar una pequeña epidemia dentro de lo que es el salón de clase. Sí, cierto. Porque de repente arranca con uno. Yo vi y fui testigo del caso de que en el salón de mi hija se dio una pequeña situación de varicela, creo que fue. Y de repente se arrancó uno y después arrancó el otro y después creo que hasta el maestro se fue en la chalana. Claro. Yo no sé. Entonces, es bien complicado realmente porque hay ciertas enfermedades que están en proceso y de repente son asintomáticas durante esa etapa. Sin embargo, al momento de ya explotar o llegar a su punto máximo, entonces ya es inevitable de que pueda pues notarse que hay una enfermedad, pero a todo esto ya hubo
incubación de repente del mismo virus en otros niños. Entonces ya es bien difícil porque ya se está. Y hemos visto también que han sido escuelas cerradas y dadas por cuarentena. Correcto. Por alguna situación que se ha dado en el pasado. Y otra cosa también que ayuda a proliferar las enfermedades dentro de las escuelas son los focos de basura. Por eso la Secretaría de Educación recomienda emprender proyectos de clasificación o reciclar basura, ¿verdad? Que los niños sepan dónde colocar la que es orgánica, la que es inorgánica, y que estos estén ubicados a una distancia considerable de los salones de clase, porque también las moscas ayudan a proliferar las enfermedades gastrointestinales. Y hacer mucho énfasis en el lavado de manos. No solamente es el hecho de ir y poner agua, ¿verdad? Sino enseñarle al niño dentro de la clase a hacer una clase de higiene cuando sabemos que hay un brote de enfermedad y enseñarles al niño el uso correcto y también el uso de antibacteriales que ayudan a eliminar bacterias. Perdón, yo creo que eso es muy importante y quiero hacer una consulta. En el caso, hablando de lo que es temas de salud y normas de salud, yo sé que en los salones siempre se ponen los famosos letreros de normas de salud como lávese las manos antes de comer y después de comer y todo eso. Pero también veo que hay una situación en cuanto a temas de padres de familia que normalmente le ponen alguna galletita o algo como para que pique, o sea, para que solo abra su maletín y pique. Entonces, ¿qué tan fundamental puede ser el uso de alimentos o comida durante la hora clase? Una que obviamente es un distractor para el pequeño, pero de repente el padre lo hace como para que, ay, por si no desayunó bien, no comió, entonces de repente alguien saca y entonces ya el otro niño ya vio y es como, dame, y empiezan a comer. Entonces, ¿qué tan importante es que realmente se pueda evitar el uso de alimentos durante la hora clase, sobre todo para evitar este tipo de enfermedades? Y qué bueno que lo menciona, porque no solo es el tema de alimentos, Brian, los niños tienden a compartir todo. ¿Qué importa si el otro anda con gripe y ayer se estaba casi muriendo de la fiebre? Si mi compañero me pidió agua, toma el mismo bote sin importar que el otro está enfermo y pasando por la galletita, ¿verdad? Que solamente sería compartirlo de la mano. Yo pienso que eso debe evitarse al máximo. El padre de familia que nos está viendo debe tener en cuenta colocarle a su hijo todas las mañanas su bote con agua personal para que el niño no tenga que pedirle a su compañerito, ¿verdad? Si puede, un gel de manos o un antibacterial, porque hay escuelas que son de bajos recursos y no tiene quizás el maestro para el jabón, solamente ponen agua a los niños en sus manos, pero el antibacterial ayuda muchísimo. Y también con el tema, Brian, de compartir los alimentos, tener cuidado con las frutas, porque a veces hay mamás que ponen frutas del día anterior, la fruta tiende a descomponerse y ya esto trajo consigo una bacteria, y como el niño compartió el alimento con su compañero, ya los que aparecen con un cuadro de diarrea al día siguiente ya no solo es un niño, sino que son como 3 o 4 los que consumieron. Y otra cosa que también ayuda a proliferar las enfermedades es el tema de los padres de familia en cuanto a seguir las indicaciones de su médico cuando su hijo está enfermo. El padre de familia tiende a retirar al niño por el tiempo 2, 3 días, pero lo ve mejorcito, una le quita el tratamiento médico y otra no sigue las indicaciones del doctor. Cuando un doctor le dice a usted que el niño debe estar aislado porque el virus es contagioso y puede ir a infectar a otros niños, es mejor seguir las indicaciones del médico, porque luego caemos en que ya no solo es un niño enfermo, sino que es 30, 25, todo un aula, ¿verdad? Y esto pues obviamente evita que se desarrolle bien el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tengo ya un mensaje de texto, nuestra línea de WhatsApp dice, licenciada, muy buenos días, licenciada, bonito programa. ¿Qué tan oportuno es mandar a mi hijo cuando está enfermo? Lo que hablábamos ahorita, hace unos segundos, si su hijo está enfermo, no lo envíe a la escuela. La mayoría de los centros escolares no tienen las medidas necesarias para evitar que se prolifere una enfermedad. Como por ejemplo, nosotros en el Centro de Estimulación Temprana, en Playhouse, nosotros usamos mucho antibacteriales, están pegados en diferentes lugares de nuestra institución. Usamos el filtro que yo le hablaba al inicio de observar cómo nos entregan al niño. Si el niño viene enfermo, pues le explicamos a papá y a mamá que hay que llevarlo de regreso para la casa, porque cuando los niños están pequeños aún es mucho más riesgo el que corremos. De estar enfermo de una gripe, puede ser que el sistema inmunológico de otro niño esté más débil y este niño la enfermedad le puede dar de otra manera. Pues. En temas de estimulación, licenciada, obviamente sabemos que una persona que está
enferma de salud, pues su aprendizaje es cero, porque obviamente está doliente de su cuerpo, de alguna afección que tenga. Entonces, ¿qué tan importante es que realmente el padre de familia pueda entender que las instituciones que se han levantado para tener niños a temprana edad, aparte de ser un centro o guardería, ¿verdad?, porque lo hacen de esa forma, es necesario que realmente tomen conciencia de eso para tomar un minuto o más tiempo con sus hijos en cuanto a su protección y cuidado? Porque padres de familia a estas alturas, la verdad que me está viendo y lo lamento en serio, que han optado por traer hijos al mundo y es como que, ok, bueno, está enferma, voy a mandarlo siempre a la escuela. O porque de repente nadie puede cuidarlos por la mañana, entonces se ven, pues ni modo, a hacerlo, llevarlos y todo eso, porque no hay quien los cuide, ¿verdad? Y están pagando y ellos tienen que ir a trabajar y ni modo. Pero qué tan importante es crear una conciencia fuerte, con raíces, para que los padres hoy por hoy puedan preocuparse mucho más de sus hijos. Yo pienso que debemos comenzar por entender que mi labor es de ser padre. Si no soy médico, yo llego hasta donde llega el médico. Hay ocasiones en las que el padre comete el error de automedicar a su hijo. Y como yo le decía, lo ve mejorcito porque lo que le funcionó con el hijo mayor le puede dar al pequeño que ahorita está enfermo. Entonces hay que llevarlo. Otros padres utilizan la frase, no quiero que pierda clases, es que se va a atrasar en los trabajos. Una cosa primero y luego la otra. Démosle prioridad a la salud de su hijo primero. Lo primero es que se cure de lo que tiene y luego ya nosotros los maestros nos encargamos de ponerle al día con la temática que abordamos en los días que él no estuvo. Pero creo que es necesario que el padre de familia piense en función de los hijos de los demás papás. Como usted lo decía, ¿verdad? Se maneja el tema de guarderías. Nosotros en nuestro caso somos un centro de estimulación temprana, pero también hay varios niños. Entonces es necesario que usted como papá piense que hay otros niños los cuales su hijo va a ir a contaminar si usted lo lleva enfermo, ¿verdad? Al salón de clases. Ok. 3182-4375, nuestra línea de WhatsApp para que pueda enviar su mensaje de texto, su sugerencia o su comentario. Y así mismo también las líneas telefónicas para que pueda hacer su pregunta y hacer una llamada. Ahora, yo creo algo y quiero pasar de un caso clínico, hablando de enfermedades, a otra palabra que usted dijo, estrés. Estrés. ¿Qué tan probable es que el estrés también pueda pasarse en el salón de clases? De repente un niño llega estresado porque tiene mucha presión por parte de su padre, porque como usted lo dijo ahorita, es que va a perder clases. A mí me estresé, ¿va? Yo como, uy, es que va a perder clases, de verdad. Entonces, de repente, ¿podría esta condición afectar a todo el salón de clases? Un niño que esté estresado. Claro, el estado de ánimo también es contagioso, Brian. Si usted, esa frase de que si usted comparte una sonrisa la va a poder multiplicar es muy cierta. Igual en el salón de clases, un niño que llega malhumorado, que llega con una carga de estrés de casa, es muy probable que que contamine a todo el resto de los niños, que van a terminar viendo como problema cosas que ayer no eran un problema, pero como hoy llegó con otra actitud, entonces también, claro, las enfermedades emocionales también están dentro de la salud de los niños, nada más que esa es salud mental, ¿verdad? ¿Cómo podrían ustedes hacer para poder controlar este tipo de situaciones? Porque obviamente quizá no es tanto físico, como usted lo dice, es más emocional. Sin embargo, la afectación que tiene o el alcance que puede tener puede ser igual o puede ser todavía más grande que una enfermedad. Bueno, nosotros lo que hacemos en primer lugar, después de tener unos días de observación y ver que la conducta persiste en uno de nuestros pequeños, es llamar a una reunión a los padres de familia. Les expresamos qué es lo que hemos estado viendo en repetidas ocasiones. Nosotros tomamos una bitácora de datos para ver en qué momento se da también este tipo de incidentes, si es que es un cambio de humor o si es algo de violencia. Luego de llamar a los padres de familia, de conversar con ellos, pues aplicamos normas, de qué forma nos va a ayudar usted en casa, cómo lo vamos a hacer nosotros dentro de Playhouse y pues seguidamente esperar a que estas normas den resultado y si no, pues seguiríamos con otro paso que ya sería pues pedir una evaluación psicológica del niño, ¿verdad? Y es bien importante, la verdad, el poder hacer esto en una relación bien estrecha con padres de familia, ya que de repente entre enfermedades, entre salud mentales, entre problemas de violencia que se dan también dentro de los hogares, podría arrastrarse, el niño podría arrastrarlo al salón de clases y empezar como a llevarlo, porque los chiquitines siempre se cuentan todo, ¿verdad? Claro. Que mi mamá ya se agarró con mi papá, y que mi papá se agarró con mi abuelo, y aquí que allá, entonces empiezan a socializar toda esta información
de forma inocente. Sin embargo, el niño sí, aunque de repente los demás no comprenden lo que está pasando, el niño sí es capaz de poder transmitir esa sensación, lo que él vivió. Llámese dolor, llámese miedo o lo que sea. Entonces, eso se va acumulando. E incluso yo leía un artículo que este tipo de afectaciones emocionales puede también ayudar a bajar el sistema inmunológico, con esto también desarrollando enfermedades que se han estado incubando o que están en el ambiente y que al final solo necesita que haya como un pequeño descuido de las defensas e ingresan. Acuérdese, Brian, que el estado de ánimo influye mucho en los medicamentos. Una persona puede estar tomando los medicamentos que el médico indique, pero si su estado de ánimo no está en óptimas condiciones, el medicamento no va a funcionar como debería. Y como salud se define como bienestar total del cuerpo, no solamente salud física, sino también salud emocional, ¿verdad? Y es aquí donde hablamos del tema que usted tocaba de la carga de estrés. Yo siempre recomiendo a los padres de familia no tocar temas que tienen que ver, por ejemplo, lo que está ahorita en boga, que es la economía. Cuando hay problemas económicos, por favor, papás que nos están viendo, no toquen este tipo de temas delante de sus hijos, porque luego mandan a sus hijos a los centros educativos con una carga de estrés. Los niños están pensando que papá se quedó sin trabajo, que ahora cómo vamos a hacer para solucionar lo de la comida, el pago de la escuela. Entonces, por salud y por prevención es importante que no tratemos este tipo de temas delante de los niños. Y siguiendo con el tema, Brian, acerca de prevención, ahorita que ya viene la época lluviosa, vuelven otra vez estos brotes de dengue, de chikungunya. Entonces es necesario que en los centros educativos se tenga presente los criaderos de zancudos, abatizar las pilas, ¿verdad? Y cuando ya esté la temporada lluviosa, pues de mantener a sus niños con ropa abrigada para evitar la proliferación de enfermedades. Dice un padre de familia, dice si es necesario poder incluir ese tipo de temas dentro de las reuniones de padres de familia. Y menciona otro padre que los colegios en el caso son buenos para estar cobrando y para estar pidiendo cosas, pero no son buenos para poder estar indicando este tipo de cosas. O sea, y en realidad, de repente hay de temas a temas, quienes se meten en un rollo y quienes realmente están al cuidado de los pequeños. ¿Por qué? Porque como empresa igual es necesario que estén bien, si no obviamente no van a salir adelante. Lo que usted decía ahorita, que se avecinan tiempos difíciles y obviamente van a haber también cambios significativos en cuanto al clima. La prevención es fundamental y no solamente dentro de lo que es el área educativa, sino también esto desde casa, porque puede suscitarse algún conflicto dentro de casa y el niño traer alguna enfermedad o varias enfermedades, y de repente imagínense que uno viene con tos, otro viene con gripe, otro ando aquí, y ya le vamos a preguntar también a nuestro invitado, el doctor, a ver qué tipo de enfermedades son las más comunes en esta época, y de repente pues hacer una sopa de enfermedades. Imagínense su hijo lo que está expuesto en ese momento, y en el caso de ustedes, como una institución educativa, pues tener las normas de acuerdo a lo que les ha indicado el gobierno y de forma interna de cómo poder operar en este tipo de casos. Sí, y qué interesante lo que dice el televidente, que las escuelas por lo general no invierten en este tipo de cosas, ¿verdad? Para eso surgieron las escuelas de padres, porque prevenir es sinónimo de antecedernos a algo. Las escuelas de padres deben funcionar también para hablar de prevención. Hay padres de familia que nos dicen a nosotros, por ejemplo, en la casa no se me enfermaba. Pues claro, en la casa no se enfermaba porque los gérmenes eran menores, usted tenía control, el lugar es más pequeño, ¿verdad? Hay menos personas dentro de la casa, las personas que están le obedecen en todo lo que usted dice, los regímenes que usted coloca de higiene se respetan. Ya en un centro educativo es diferente, hay muchos más niños con diferentes hábitos también. Puede ser que hayan padres que tienen la costumbre de cambiar la ropita de su hijo todos los días, de bañarlo todos los días, otros que no, por el tema de que piensan que es malo, que no es saludable. Se gasta la piel, como decía mi abuelita. Entonces esto hace de que los niños estén expuestos a mayor cantidad de gérmenes, y es normal que cuando su hijo sale de casa se enferme con mayor facilidad por el asunto de los gérmenes. Pero los epidemiólogos recomiendan por eso tener mucho cuidado con el lavado de manos y también con el tema de enseñarle a nuestros hijos qué hacer cuando va a estornudar. Lo primero es utilizar
una manta de papel desechable para que luego del estornudo él pueda deshacerse de ese pañuelo y lavar sus manos inmediatamente con agua y jabón. Si no hay un pañuelo desechable a mano, pues utilizar esta parte de su brazo para estornudar, pero luego hacer siempre la limpieza necesaria, ¿verdad? El lavado de manos y luego el antibacterial. También con el tema de las toallas, de secarse. En muchos lugares recomiendan colocar una toallita, pero las toallas, la humedad también es un foco de proliferación de bacterias. Entonces, en esta época donde hay tanta enfermedad, lo más recomendable en los lugares donde hay niños es que no se usen toallas de común utilización, ¿verdad?, en niños, sino que mejor papel que pueda ser desechable, ¿verdad? O que cada niño ande su toallita. ¿Qué sería lo mejor, verdad? Eso sería lo esencial. En el caso de que usted le coloque cada una de las cosas que el niño necesita, desde su bote con agua hasta su toallita, su desinfectante y todo lo demás. Y yo creo que esto puede ser una buena sugerencia para que se tome en cuenta y asimismo el poder garantizar o poder seguir en el caso con la buena salud de su hijo, que eso al final representa esto, plata. Si su hijo se enferma, se disparan los costos, hay que comprar medicamentos, hay que llevarlo donde el doctor, entonces eso va a alterar también parte de lo que es la economía. Claro, en el caso, pues por eso invitamos a Sally, licenciada, también para que pueda explicar, así como lo ha estado desarrollando hasta el momento, las cosas que hacen ustedes dentro de las instituciones, ¿no? La prevención, desde la forma de poder estornudar, desde el hecho del uso de desinfectantes, hasta las diferentes metodologías y herramientas que usan en cada uno de sus salones de clases. Ya para ir finalizando, licenciada, me gustaría que usted hiciera una invitación para que la gente pues tome esta responsabilidad, la medida de precaución. Sí, yo quiero invitar a todos los padres de familia y los gentes de la comunidad educativa que nos están viendo a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Son niños, no es una máquina de escribir ni un teléfono, ¿verdad? Es un niño que también necesita de nuestra ayuda, que aún no puede cuidarse solo, dependiendo la edad de ¿verdad? Pero sí ser muy conscientes en cuanto al cuidado de ellos, la prevención y evitar a toda costa que nuestros hijos estén dentro de un centro educativo si ellos están enfermos. Lo mejor es dejarlo en casa con los cuidados de mamá. Quizás esto le va a acarrear un poco más de gasto porque va a tener que faltar al trabajo, pero créamelo que si lo hace 2, 3 días va a evitar que luego sea un mes de hospitalización o que su pequeño vaya a afectar a otros más. Es necesario que aumentemos las medidas de la higiene de las manos, por favor. Eso es muy importante porque en nuestras manos nosotros llevamos bacterias de un lugar a otro y más nuestros niños que no tienen conciencia a veces de que van al baño, vienen, agarraron un pasamanos, tomaron la bicicleta, le dieron una manita en la espalda a su compañero y su compañero venía todo sudado. Entonces, tener en cuenta hasta las cosas los detalles más pequeños para evitar que las enfermedades puedan proliferarse en los centros escolares. Definitivamente, pues ya escucharon el llamado de parte de la licenciada Elizabeth de Rodríguez, que se me va, ha salido por cierto Enoch, que también está pendiente de la transmisión, y pues quien esperamos tenerlo pronto, ya le hago la invitación públicamente, tal vez así ya se atreve a venir. ¿Dónde pueden encontrarlo, licenciada? Nosotros estamos en Playhouse Daycare, cerca del Redondel de la Americana, en las Lomas del Guijarro. Somos un centro de estimulación temprana y estamos prestos para atenderles con sus bebés desde los 40 días de nacido hasta los 4 años de edad. Wow. Si usted quiere llevar al niño pequeñito, pues ya sabe, puede llevarlo a Playhouse, quienes estarán pues también brindándole toda la ayuda necesaria y ayudándole. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por la invitación, Brian. Y pues nosotros seguimos con más. Hacemos la invitación para que nadie se mueva y continúe con su revista informativa Nuestra Gente.